Ya, este es el movimiento uniforme, ¿no es cierto? Decíamos la velocidad es constante y el desplazamiento está en función del tiempo, ¿no es cierto? Correcto. La posición, el desplazamiento y el tiempo. Entonces nosotros tenemos solamente mi velocidad constante. Entonces, ¿con qué ecuación trabajamos acá? Con una ecuación de una línea recta, ¿no es cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, mi ecuación es acá, ya. Mi ecuación es velocidad igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si mi velocidad es constante, acá yo tengo que x va a ser velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Esto pasa al otro lado, entonces yo tengo mis datos y esta es mi ecuación, ¿no es cierto? Si ustedes trabajan con álgebra, sería y, que viene a ser x, ¿no es cierto? Este es x, y igual a por x, ¿no es cierto? Este es x. El tiempo siempre va en el eje x o la abscisa, ¿no es cierto? Entonces, esta es mi ecuación, una línea recta. Este dato es una constante, ¿no es cierto? En matemáticas esto sería y igual a por x, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? Y acá mi velocidad es constante, ¿no es cierto? Mi velocidad no cambia, si pasen 1, 10 segundos, el tiempo que sea, mi velocidad siempre va a ser la misma, ¿no es cierto? Mi velocidad es constante, ¿correcto? Una línea recta horizontal. Ahora nos vamos a desarrollar ejemplos del movimiento uniforme. Este movimiento puede ser de encuentro, puede ser de diferentes formas. Básicamente, no sé si este ejercicio lo hicimos, este es simple, solamente tengo que aplicar la fórmula y hacer una conversión de unidad, ¿no es cierto? En este caso también lo hicimos, ¿ya no? Entonces acá es un tiempo de encuentro, puede ser de alcance, ¿no es cierto? Pueden darse varias formas, ¿no es cierto?, de este movimiento, ¿sí? Pero siempre en el movimiento uniforme, mantener que la velocidad, la fórmula es velocidad igual a distancia sobre tiempo, esta ecuación de acá, ¿no es cierto? Así este tiempo que estamos dividiendo pasa a multiplicar es velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros, ¿qué decimos que es la velocidad es la relación entre el desplazamiento sobre el tiempo, la aceleración decíamos que es la variación de la velocidad, ¿no es cierto? Se viene a ser la variación de la velocidad puede aumentar o puede disminuir, ¿no es cierto? Y acá está la velocidad primero, decíamos, y el límite, ¿no es cierto? Luego, la aceleración no más que la variación de la velocidad con respecto al tiempo, y esta es una aceleración media, y esta es la aceleración instantánea. Acá esta aceleración instantánea, fíjense, ya está el límite de la aceleración media, el límite de la variación de la velocidad sobre el tiempo, y esta aceleración es la aceleración instantánea, ¿no es cierto? Esta de acá, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, esto se llama la aceleración instantánea, ¿no es cierto? Instantánea, ¿sí? Y lo mismo acá, esto pasa a multiplicar, entonces yo tengo que la velocidad va a ser igual a la aceleración por tiempo, ¿no es cierto? De una velocidad final a una inicial, esto que está con menos pasa acá con más y tengo la aceleración tiempo. Si la aceleración es constante, sale fuera de la integral y me queda variación de velocidad nomás, ¿no es cierto? Acá yo puedo hacer que, fíjense, mi velocidad acá va a ser mi velocidad menos mi velocidad inicial, igual a la aceleración, la saco de la integral y tengo dt nomás, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser, fíjense, velocidad menos velocidad inicial, aceleración, tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no es cierto? Y esto es lo mismo que si yo lo trabajo acá, fíjense, si yo lo trabajo acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no es cierto? Igual a velocidad final menos mi velocidad inicial. Si ustedes se fijan, esto es igual a esto, sí, ¿no es cierto? Porque esto pasa al otro lado, ¿qué es lo que voy a tener? Mi velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por la variación de tiempo, ¿no es cierto? Y si esto es 1, yo voy a tener, o si esto es igual a tiempo, entonces yo voy a tener que mi velocidad final va a ser igual a mi velocidad inicial más aceleración por tiempo, haciendo que el tiempo sea igual al tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no es cierto? Si vemos acá, derivando, integrando, yo llego a lo mismo, ¿no es cierto? Porque yo voy a tener esto pasa al otro lado, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración
tiempo final menos tiempo inicial, ¿no es cierto? Entonces, llego a lo mismo, sí, ¿no es cierto? Integrando o haciendo, en este caso, esta es una aceleración media, esta es una aceleración instantánea, ¿no es cierto? Entonces acá mi aceleración media es igual a mi aceleración instantánea, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener nosotros ese concepto, ese criterio. Para los que no han trabajado todavía cálculo, lo tienen de esta forma, ¿no es cierto? Para los que ya han trabajado cálculo integral, lo tienen de esta forma, que llegamos, fíjense, a lo mismo, ¿no es cierto? Esto es igual a esto, sí, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿correcto? Entonces llegamos a lo mismo. Y acá están nuestras ecuaciones, ¿no es cierto? Es lo mismo que les decía, ¿no es cierto? Yo llego a lo mismo con estas ecuaciones, llego a lo mismo, ¿no es cierto? Y lo único que hago en esta ecuación, esta de acá, es eliminar la variable tiempo y me quedan solamente la ecuación en función de las velocidades, aceleración y desplazamiento, ¿no es cierto? Está eliminada la variable tiempo, que vienen a ser estas tres ecuaciones, la del movimiento uniformemente variado, rectilíneo uniformemente variado, con la aceleración constante y la aceleración media es igual a la aceleración instantánea, ¿no es cierto? Entonces esta es mi ecuación 1, mi ecuación 2, diríamos, y mi ecuación 3, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, estas tres ecuaciones son las que vamos a trabajar cuando nosotros manejemos el movimiento rectilíneo variado, rectilíneo uniformemente variado. Y acá están nuestras ecuaciones, ¿no es cierto? Fíjense, nuestras gráficas y nuestras ecuaciones acá, ¿no es cierto? ¿Cómo es mi gráfica? En este caso, ¿qué es lo que yo tengo? Esta es una ecuación cuadrática, sí es una ecuación cuadrática, ¿por qué? Porque yo acá tengo, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener x igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Como esto parte de cero, mi velocidad inicial va a ser cero, ¿no es cierto? Fíjense, ¿cuáles son mis? ¿Es una ecuación cuadrática? Sí, porque mis variables son x, que es esta la posición, el desplazamiento, y el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto no es más que, yo tengo esta ecuación, esta es constante y esto es constante, ¿no es cierto? Entonces, si yo grafico esta ecuación, ser x igual a t, si quieren, más b t al cuadrado, y esta es una ecuación de una parábola, ¿no es cierto? O si nos vamos al eje cartesiano XY, esto va a ser y igual a por x, ¿no es cierto? Más bx al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que esto de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, y en este caso, ya esta ecuación, esta de acá, viene a ser velocidad igual a velocidad inicial más aceleración tiempo, ¿no es cierto? Esta variación de acá, si esta es mi velocidad inicial y yo tomo una línea horizontal acá, esta variación viene a ser la aceleración por el tiempo, ¿no es cierto? Esta aceleración tiempo es esto de acá, ¿no es cierto? Esta aceleración tiempo. Si esto es cero, mis velocidades van a ser iguales, ¿no es cierto? ¿Correcto? Entonces, esta es mi variación, aceleración por tiempo es mi variación de velocidad. Cuando está aumentando, cuando está disminuyendo, va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Y la aceleración, fíjense en este caso, la aceleración acá es positiva, tiempo, ¿no es cierto? Aceleración tiempo es una línea horizontal. Puede ser positiva, en este caso es positiva. Acá está el cero y acá es más, entonces esta aceleración es positiva, ¿no es cierto? Y acá es la velocidad, ¿no es cierto? Esta es la velocidad y este es el tiempo, ¿sí? Esta es la gráfica más importante, que me ayuda a entender mejor los problemas de cinemática con movimiento uniforme o movimiento variado. Esta es la gráfica para mí la más importante y la más fácil de entenderla y desarrollarla, ¿no es cierto? Esto también se puede dar, fíjense, de diferentes, acá les he puesto diferentes formas. La velocidad puede ser positiva, va aumentando, ¿no es cierto? Disminuye, negativo, ¿no es cierto? Mi movimiento va a ser desacelerado, retardado, ¿no es cierto? Acá la aceleración, fíjense, mayor que cero, positiva, menor que cero, negativa, ¿no es cierto? Desacelerado, menor que cero, y también puede ser cero la aceleración, ¿no es cierto? Cuando es cero, cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. Y estas son mis gráficas de desplazamiento versus tiempo. Una ecuación cuadrática cuando aumenta, cuando disminuye, y ve acá yo les decía que podía ser una parábola, ¿no es cierto? Puede aumentar y puede disminuir, ¿no es cierto? Una parábola, ¿sí?
se pueden dar y se pueden combinar de todas formas los movimientos. Fíjense acá, en este caso tenemos movimiento rectilíneo, uniforme y variado, ¿no es cierto? Acá el primer tramo es variado, el segundo es constante, acá es variado positivo, constante y acá desacelerado negativo, ¿no es cierto? Entonces este gráfico, si ustedes se fijan, me ayuda a entender todo el movimiento, ¿no es cierto? Inclusive sin tener datos yo ya puedo hacer ese gráfico, ¿no es cierto? Para ubicarme y ver qué tipo de movimiento, qué ecuación, qué concepto voy a aplicar, ¿no es cierto? Acá me dice que hay una aceleración positiva, entonces mi gráfica esto va a ir para arriba, ¿no es cierto? Si es negativa, para abajo. Si mi velocidad me dicen es constante, entonces mi aceleración es cero. Entonces ahí me ayuda. Y acá está la gráfica de la aceleración, fíjense. Puede ser positiva, puede ser nula, ¿no es cierto? Cero, cuando la velocidad es constante, o negativa cuando el movimiento es desacelerado, ¿no es cierto? Y acá vamos a empezar a desarrollar ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, vámonos acá en este caso, por ejemplo, dice, un motociclista parte del reposo, velocidad inicial cero, ¿no es cierto? Y 5 segundos más tarde alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Qué aceleración? Yo aplico mi primera ecuación, ¿no es cierto? Velocidad igual a velocidad inicial, aceleración, tiempo. Me dice si parte el reposo, velocidad inicial cero. Acá, en este caso, esta velocidad va a ser cero, ¿no es cierto? Esto va a ser cero. Y solamente voy a tener que la aceleración sobre el tiempo va a ser igual a, perdón, la velocidad sobre el tiempo va a ser la aceleración, ¿no es cierto? Entonces, tengo todos los datos y tengo todo resuelto, ¿no es cierto? Ahora seguimos con los otros ejemplos. Acá me dice un móvil parte del reposo, 8 segundos adquiere una aceleración de 4, sigue con movimiento adquirido durante 10 segundos, se aplican los frenos y vuelve al reposo por la acción de una aceleración negativa, me dice una desaceleración, ¿no es cierto? Acá yo puedo hacer mi gráfico fácil, ¿no es cierto? Voy a hacer mi gráfico acá. Fíjense, yo inclusive ya sin tener todavía los datos, tengo el primer tiempo, ¿no es cierto? Voy a hacer es acelerado, ahí estoy. Entonces acá el otro movimiento es constante y luego es desacelerado, ¿no es cierto? Entonces me vengo acá y tengo, ya sé qué ecuación voy a aplicar para cada tramo, ¿no es cierto? Este es mi tramo 1, ¿no es cierto? Lo vamos a poner acá. Este es mi tramo 1, este es mi tramo 2 y este es mi tramo 3, ¿no es cierto? Entonces me dice un modelo parte del reposo y 8 segundos adquiere una aceleración, dice, ¿no? Si parte el reposo, mi velocidad inicial es cero, ¿no es cierto? 8 segundos adquiere una aceleración, entonces acá tengo una aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado, un tiempo de 8 segundos. Luego mantiene, dice, ese yo lo voy a poner como tiempo 1, mi tiempo 2 es 10 segundos y luego se aplican los frenos. Dice, acá yo voy a sacar una velocidad 1. Ahora fíjense, yo voy a sacar una velocidad 1 acá. Y mi velocidad 1 va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo 1, ¿no es cierto? Y esta aceleración le voy a poner 1 también, ¿no es cierto? Si parte el reposo, entonces mi aceleración es 4, mi tiempo es 8. Entonces tengo 32, ¿no es cierto? Mi velocidad es 32 metros sobre segundo. Este segundo se va con este segundo y me queda 32 metros sobre segundo. Esa es mi velocidad 1, ¿no es cierto? Mantiene esa velocidad durante 10 segundos. Entonces yo acá solamente tengo que aplicar mi velocidad 1 igual a x2 sobre tiempo 2, ¿no es cierto? Movimiento uniforme, ¿sí? Entonces de acá despejo x2, ¿no es cierto? Entonces x2 va a ser igual a la velocidad 1 por el tiempo 2. ¿Cuánto es eso? 32 por 10, ¿no es cierto? 10 segundos. 10 segundos, entonces esto se va con esto y esto me queda 320 metros, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué me piden? Determinar el espacio total recorrido y el tiempo empleado. En el tercer tramo se aplican los frenos y mi velocidad final va a ser cero acá, ¿no es cierto? En el tercer tramo esta va a ser mi velocidad inicial, esta velocidad 1 de acá, que es la misma, constante. Esta es mi velocidad inicial cero, ¿no es cierto? Y esta velocidad final también es cero, ¿no es cierto? Entonces yo en el último tramo tengo que determinar la distancia
y tengo la desaceleración, ¿no es cierto? ¿Qué tengo para el último tramo? La velocidad y la desaceleración. Entonces, yo voy a trabajar acá con mi velocidad final, va a ser igual a, como no tengo, esto va a ser al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado. Acá directamente puedo ponerle menos o puedo ponerle más, ¿no es cierto? Si yo le pongo menos, ya estoy asumiendo que es el movimiento desacelerado, ¿ya? Aceleración 3 por x3, ¿no es cierto? Entonces tengo la desaceleración, ya lo he asumido acá, ¿no es cierto? Esto es 0, entonces yo acá voy a tener 2, aceleración 3x3, velocidad 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces x3 va a ser igual a ¿qué? A mi velocidad 1, que es 32, ¿no es cierto? 32 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por 5, ¿no es cierto? Metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 32 al cuadrado sobre 10. 102,4. 102,4 metros, ¿no es cierto? Entonces x3. Mi distancia total va a ser, me falta sacar todavía, me falta sacar el tiempo 3, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar mi tiempo 3. Mi tiempo 3 va a ser igual a ¿qué? Mi tiempo 3, yo voy a trabajar con esta ecuación. Velocidad final igual a velocidad 1 menos la aceleración, ¿no es cierto? 3 tiempo 3, ¿sí? Entonces, esta velocidad final es 0, ¿no es cierto? Entonces yo paso al otro lado, aceleración 3, tiempo 3, velocidad 1, entonces mi tiempo 3 va a ser igual a la velocidad 1, que es 320 metros sobre, no, perdón, 32. 32, ¿no es cierto? Mi velocidad, metros sobre segundo, sobre la aceleración, 3, ¿cuánto era mi desaceleración? 5, ¿no es cierto? 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo acá? Esto va a ser 6.4 segundos. Este metro con metro se simplifica, este segundo cuadrado con este segundo, este va arriba. Sí, ¿Eso es? ingeniero, 6,4. Correcto. Entonces, fíjense, dice determinar el espacio total recorrido y el tiempo total empleado. X1, ¿cuánto es? ¿Dónde está X1? X1, no hemos sacado X1, ¿no? Tengo que sacar X1. X1 va a ser igual a ¿qué? Está facilito para sacar X1. Yo voy a sacar X1 de esta forma. X1 va a ser igual a velocidad inicial, tiempo 1, más un medio de la aceleración, 1 tiempo 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Esto es 0, entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser un medio de la aceleración, que era 4, ¿no es cierto? 4 metros sobre segundo al cuadrado por 64, 8 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? 8 segundos al cuadrado, entonces esto va a ser 64, 128, ¿no? X1, 128 metros. 64, perdón, sí, 64 por 2. Esto se simplifica y me queda 2 acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, X total, yo voy a colocar acá, X total va a ser 128 más X2, que es 320, más X3, que es 102.4, ¿no es cierto? Todo esto está en metro, ¿sí? Y el tiempo total, ¿cuánto sería? El tiempo total es 18 más 6.4, ¿no es cierto? Lo voy a colocar acá, donde me da un espacio, por acácito vamos a poner tiempo total. Tiempo total va a ser 10 más 6.4, no, 10 más 8, ¿no es cierto? Y más 6.4, ¿no? Entonces todo esto está en segundos. Esto me quedaría 18 más 6 son 24.4, ¿no? A ver, acá son 18, 24.6, ¿no? 24.4 segundos. Y acá en la distancia, ¿cuánto sería? 320 más 128 son 448. 448 más 102,
550.4, X total. ¿Cuánto da? Lo estoy haciendo medio mentalmente. Sí, está bien. ¿Ah? 150.4, ¿sí? Sí. Ya, X total, entonces 150.4 metros, ¿sí? Entonces, ahí está resuelto, ¿sí? Seguimos. Acá este ejemplo lo veo sencillito, vayan ustedes asimilándolo fácil. Dice un tren reduce de 12 a 5 sabiendo que durante todo ese tiempo recorre una distancia de 100 metros. Calcular la aceleración y la distancia recorrida en que tiene 5 metros hasta detenerse sabiendo que continúa con la misma desaceleración. Entonces yo acá, fíjense, me voy a hacer un gráfico sencillito. O sea, yo tengo que hacerme gráficos donde yo entienda. Yo voy a hacer un gráfico así primero y después ya voy a ir entendiéndolo y voy a hacer mi gráfico correcto. Ya voy a hacer primero un pequeño esquema. Tengo esta es mi velocidad acá, primero de 12, dice, metros sobre segundo. Después acá le voy a poner 5 metros sobre segundo. Perdón, acá. 5 metros sobre segundo y acá 0, ¿no es cierto? Mi velocidad 0, ¿sí? Esta velocidad le voy a poner como velocidad inicial, esta velocidad 1 y esto 0, ¿no es cierto? Entonces, el mismo trayecto dice hasta continúa con las mismas características hasta que se detiene, ¿no es cierto? Además me da que en esta distancia x1 es 100 metros. Este x2 no lo conozco, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar qué es lo que me piden. La desaceleración vendría a ser, ¿no es cierto? La aceleración me dice que esta aceleración va a ser negativa, ¿no es cierto? Si va de 12 a 5, ¿sí? Y la distancia que recorre hasta detenerse, x2. Entonces me piden esa desaceleración. Yo voy a tomar, fíjense, velocidad 1 igual a velocidad inicial. Voy a poner más acá. Aceleración. Ah, no puedo trabajar con esa ecuación. Tengo que trabajar con esta, ¿no es cierto? Voy a poner acá. Tengo que trabajar acá con 2. X, 2 aceleración, x1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense, voy a despejarla, esta aceleración, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Voy a tener velocidad 1 menos velocidad inicial, todo esto al cuadrado, sobre 2x1, ¿no es cierto? Y esa va a ser mi aceleración, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo acá? ¿Cuánto es mi velocidad 1? Voy trabajándolo acá. Aceleración igual velocidad 1, sabemos que es 5, ¿no es cierto? 5 al cuadrado son 25 metros sobre segundo al cuadrado, menos 12 al cuadrado son 144, ¿no es cierto? Metro cuadrado, segundo cuadrado, sobre 2 por 100, ¿no es cierto? 2 por 100 metros, y esto me da, ¿cuánto me da esto? 25 menos 144 sobre 200. 0,59, ¿no es cierto? Menos 0,595, ¿sí? ¿Qué cosa? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta aceleración es negativa. Menos, puedo ponerle 0,6 o lo puedo dejar con 0,59, ¿no es cierto? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahora me dice, ¿qué distancia recorre en x2? En x2 yo voy a aplicar la misma ecuación, ¿no es cierto? Voy a tener mi velocidad final al cuadrado, va a ser igual a mi velocidad 1 al cuadrado. Le puedo poner más o menos. Si le pongo más, tengo que poner 2 por esta aceleración negativa ya, ¿no es cierto? X2, ¿sí? Entonces, esta velocidad final es a 0 y despejo de acá solamente X2, ¿no es cierto? Esto pasa al otro lado, entonces, ¿qué voy a poner? 2a pasa x2 ya con positivo, velocidad 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces x2 va a ser igual a mi velocidad 1 que es 5, ¿no es cierto? 5 por 5, 25 metros sobre segundo al cuadrado sobre 2 por
0,59, ¿no es cierto? 0,59 metros segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da esto? Sáquenme ustedes acá. 25 dividido 25 dividido 2 por 0,59, ¿no es cierto? Eso me da 21,18 metros. Sí, Ya, entonces, la distancia recorrida me dice x2, esto es x2 lo que me pregunta acá, ¿no es cierto? Es que esto es 21,18 metros y esta aceleración es negativa, que es esta de acá, ¿no es cierto? Ya está resuelto el ejemplo, ¿sí? Si no hay consulta, seguimos. Acá dice un tren parte de la estación con una aceleración constante, al cabo de 10 segundos alcanza una velocidad de 72 km hora, mantiene durante 2 minutos, al llegar a la estación frena y recorre 200 metros hasta pararse. Si el movimiento es rectilíneo, allí dice, ¿no? La aceleración al primer tramo, la distancia recorrida al segundo tramo. Acá, por favor, me van a ayudar ustedes con los datos. Yo me voy a ir a la pizarra porque acá no me va a dar el espacio para trabajarlo, ¿ya? Por favor, vámonos rapidito a la pizarra. Acá, fíjense, yo voy a hacer mi gráfico. Tengo 3 tramos, facilito hasta acá, ¿no es cierto? Me dice que primero acelera. Acá lo voy a hacer chiquito mi gráfico para que me pueda alcanzar. Son varios datos que tengo que calcular. Entonces acá yo voy a poner mi primer tramo este de acá. El segundo tramo este de acá. Y el tercero que se detiene, igual, ¿no es cierto? Similar al anterior. Después vamos a cambiar en los otros ejemplos, ¿ya? Ese de ahí, ¿no es cierto? Entonces tengo 3 tramos bien definidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis datos? Vámonos a trabajar con nuestros datos acá. ¿Cuáles son mis datos? Mi velocidad inicial 0. Voy a colocar acá mis datos. Acá abajo voy a colocar mis datos, ¿ya? Ustedes me van a ir, esta es mi velocidad y este es el tiempo, ¿no es cierto? Este es mi tramo 1, ¿no es cierto? Este es mi tramo 2 y este es mi tramo 3, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo en mi tramo 1? Voy a poner en el 1, tengo mi velocidad inicial 0, mi tiempo 1, que es ¿cuántos segundos? Me pueden, vamos anotando ahí. 10 segundos, ¿no es cierto? Tiempo 1, 10 segundos. Y me dice que la velocidad es 72 kilómetros hora, ¿no es cierto? Mi velocidad 1 es 72. Esto ustedes me lo pueden llevar a metros sobre segundo. En el tramo 2, acá necesito la distancia 1 y la aceleración 1, ¿no es cierto? Aceleración 1, ¿sí? Son mis incógnitas. Ahora en el tramo 2, mi velocidad va a ser 1, x2 y tiempo 2. ¿Tengo o no tengo estos datos? ¿Qué datos tenemos? Vamos a ver acá. Durante 2 minutos. Mi tiempo 2 va a ser 2 minutos, son bien 120 segundos, ¿no es cierto? Esto no conozco, esto conozco, ¿no es cierto? 72 de 20 metros sobre segundo, me lo verifican, por favor. Y mi tramo 3, mi velocidad final 0, que tengo en el tramo 3. Al llegar, dice frena y frena recorriendo una distancia de 200 metros. X3 es 200 metros. 200 metros y se detiene, ¿no es cierto? Ya. Ahora fíjense qué ecuaciones vamos a aplicar acá. Tengo mi velocidad inicial, tengo el tiempo, voy a sacar, tengo la velocidad 1, voy a sacar la aceleración, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner velocidad 1, velocidad inicial, más aceleración 1, tiempo 1, ¿no es cierto? Esto es 0, entonces mi aceleración, que es mi incógnita, la voy a despejar. Este tiempo está multiplicando, pasa a dividir, entonces mi aceleración 1 va a ser velocidad 1 sobre el tiempo 1. Mi aceleración va a ser, mi velocidad es 20, ¿no es cierto? 20 metros sobre segundo sobre el tiempo, sobre el tiempo que es 10 segundos. Entonces esto me da 2, ¿no es cierto? 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Con eso yo voy a sacar x1. x1
no lo tengo, ¿no es cierto? Entonces x1 va a ser velocidad inicial, tiempo 1, más un medio de aceleración 1, tiempo 1 al cuadrado, ¿sí? Esto es 0, entonces esto va a ser un medio de la aceleración que es 2 metros segundo cuadrado por el tiempo 1 que es 10 segundos. 10 segundos. Esto va a ser, esto se va con esto es al cuadrado y me queda 100 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto se va y me queda 100 metros, ¿sí? Ahora nos vamos al tramo 2. Velocidad 1 igual a x2 sobre tiempo 2, ¿no es cierto? Tengo la velocidad y tengo, entonces despejo x2 que va a ser la velocidad 20 metros sobre segundo por el tiempo 2 que es 120, ¿no es cierto? ¿Sí? 2 minutos será 120 segundos, ¿sí? ¿Cuánto me queda acá? 120 por 2 son 240, 2400 metros. Verifíquemelo ese dato. Verifíquemelo por favor. Sí, está bien. Ya, ahora nos vamos al X3. ¿Qué me falta calcular en el X3? La aceleración 3, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner acá, este es el tramo 2, este es el tramo 1, ¿no es cierto? Ahora en el tramo 3, ¿qué es lo que tengo? En el tramo 3 voy a tener velocidad final al cuadrado, velocidad 1 al cuadrado, más 2a x3, ¿no es cierto? Entonces, mi velocidad final es 0, voy a pasar esto al otro lado, voy a tener menos 2a3x3, velocidad 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces x3 acá va a ser, no, x3 tengo el dato, lo que necesito es la aceleración, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a dejar la aceleración, ¿no es cierto? 3 y ¿cuánto es mi velocidad? 1 es 20, ¿no es cierto? 20 metros sobre segundo al cuadrado sobre menos 2 por x3, ¿no es cierto? Perdón, x3 es 200, le voy a poner directo 200 acá. Ya estoy reemplazando mis valores, entonces esto es 200 y me sacan ustedes 200 metros, me sacan el resultado acá. 400 sobre 400 es menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Es la aceleración 3. Con eso yo voy a sacar mi tiempo 3. Mi tiempo 3 va a ser igual a la velocidad final, velocidad 1, más aceleración 3, tiempo 3. Esta aceleración 3 es negativa, entonces esto es 0. Esto si es, le pongo el menos acá entre paréntesis, pasa al otro lado con más, entonces voy a tener la aceleración 3, tiempo 3, igual a velocidad 1, ¿no es cierto? Entonces de acá despejo el tiempo 3, que va a ser igual a ¿qué? A la velocidad 20 metros sobre segundo sobre la aceleración que es 1, ¿no es cierto? Entonces, 1 metro sobre segundo al cuadrado, que me va a quedar el tiempo 3, 20, ¿no es cierto? ¿Sí? No, no, perdón. Sí, 20 segundos, ¿sí? ¿Correcto? ¿Vamos bien? Esto es 0, esta velocidad 1 es 20, la aceleración es menos 1. Despejamos y me sale 20 segundos. Entonces, ¿qué es lo que me pedían acá? Vamos a ver qué es lo que me piden. Vamos respondiendo rapidito porque se me va el tiempo. Me dice la aceleración al primer tramo. Voy a poner, ¿dónde está la aceleración al primer tramo? Este de acá. Voy a ponerlo con otro color, ¿ya? El inciso A me dice la aceleración 1, que es 2 metros sobre segundo al cuadrado. Me dice la distancia recorrida mientras acelera, me dice que va a ser x1, que va a ser x1, 100 metros. El inciso C, la aceleración en el último tramo, la aceleración 2 vamos a poner 0, la aceleración 3 es menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué más me piden? El tiempo que ha estado en movimiento, el tiempo total. El tiempo que ha estado en movimiento y la distancia total. El tiempo, a ver, vamos a poner el tiempo total acá. ¿Cuánto es el tiempo 1? Yo voy a poner tiempo total. Tiempo 1 es 10 segundos. Tiempo 2, ¿cuánto es? 120 segundos. Y el tiempo 3 que hemos sacado que era 20, ¿no es cierto? Tiempo total va a ser 150 segundos.
Y la distancia total también me piden. La distancia total recorrida, X total, va a ser X1 es 100 metros. X2 es 2400. Y X3 es, X3, ¿dónde hemos sacado X3? 200 metros, ¿no es cierto? Ese es dato. Todo esto está en metros. Entonces esto me da, el X total me da 2700 metros, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que es todo lo que me piden, ¿sí? Y hacer las gráficas. Ya no nos va a dar el tiempo a construir las gráficas. Esta sería mi gráfica de velocidad. Y la de aceleración me pide, ¿no es cierto? Acá mi velocidad es 20, ¿no es cierto? Metros sobre segundo. Este va a ser el tiempo 1 que es 10, el tiempo 2 que es 120 y el tiempo 3 que es 20 segundos, ¿no es cierto? Este es 20, esto es 120 segundos y este es 10, ¿no es cierto? Y la gráfica de aceleración se la dejo ya. Ah, no, la podemos hacer. ¿Dónde la podemos hacer? A ver. La gráfica de aceleración se la voy a hacer acá. Me voy a dar un espacio, ¿ya? Esa va a ser mi gráfica de aceleración. Yo voy a marcar, este va a ser mi tiempo 1. Este va a ser mi tiempo 2 y este mi tiempo 3, ¿ya? Fíjense, mi aceleración 1, yo la voy a marcar acá. Con ¿cuántos segundos? 10 segundos, la aceleración es de 2, ¿no es cierto? Yo voy a poner acá 2. Esta va a ser mi aceleración. La segunda aceleración va a ser 0, ¿no es cierto? No hay aceleración, está en 0. Y la tercera es menos 1. Entonces acá yo tengo que marcar, fíjense, voy a marcarlo el negativo para acá. Entonces yo acá voy a poner el de acá hasta acá menos 1, más o menos acá la mitad, ¿no es cierto? Ahí sería, ¿sí? Esa sería mi desaceleración. Entonces yo voy a poner acá esta aceleración, esto es 2, esto es aceleración, metro segundo cuadrado, y este es el tiempo, ¿no es cierto? Este es el tiempo 1, y esta es la aceleración, ¿sí? Desde acá hasta acá, negativa, ¿no es cierto? Esta aceleración es 0, ¿sí? La aceleración 2. Esta es la aceleración 1 y esta es la aceleración 3. Negativa, ¿no es cierto? Esta 1 es positiva, ¿sí? Entonces, esa es mi gráfica de aceleración y esta es de desplazamiento, ¿correcto? ¿Alguna pregunta acá? Después enseguida se lo voy a pasar el video, ¿ya?